Está con el micrófono cerrado. Les damos la bienvenida a este nuevo día, el sexto día de ayuno, por supuesto, con mucha alegría y mucho gozo el poder iniciar esta mañana, 1 de noviembre ya, en el que pues inclinamos nuestro corazón, nuestro rostro hacia el Señor a darle gracias por este tiempo de ayuno que seguramente ha sido fabuloso, extraordinario para cada uno de nosotros. Y yo le invito a que ahí donde usted está en este momento pueda cerrar sus ojos, pueda encontrar un espacio en el que pueda adorar al Señor e inclinarse delante de Él. Y yo le invito a que iniciemos este tiempo dándole gracias a Él. Dígale, Señor, Padre amado, buenos días, mi Dios, mi Rey. Hoy quiero darte gracias porque tú eres Dios maravilloso, porque tú eres la fuente de mi vida, Señor. Porque eres tú, Señor, quien me hace cambiar el cántico, Señor. Tú eres quien desde lo alto has descendido a este lugar, quien me prepara, quien me sostiene, quien me llena, Dios. Hoy quiero entregarte todo, dándote gracias por este nuevo amanecer. Tu palabra dice que cada día es un nuevo y este día tú lo has creado para que me lo gocemos. Hoy quiero entregarte todo. Quiero que seas tú, Señor, actuando en mi vida. Quiero que seas tú, mi Dios, llenándome en esta mañana. Su palabra dice en un cántico gradual, decía en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y ese es, Señor, nuestro anhelo. ¿Cuántas veces, siendo tus hijos, Señor, vivimos en cautividad por las presiones del mundo, por los conflictos internos, Señor, por muchas cosas, Padre, aún situaciones financieras, Señor, aún, Señor, situaciones de salud y tenemos, Señor, cautividad cuando tú, Jesús, viniste a este mundo a darnos libertad. Pero ahora yo, Padre, te pido en esta mañana en el que te entregamos nuestro corazón y nos humillamos delante de ti. Rasgamos, Señor, nuestro corazón a decirte, tú eres Dios. No quiero yo inclinarme jamás ante el hombre, ante una circunstancia, ante una crisis, Señor. Vengo a humillarme delante de tu presencia. Vengo a decirte, aquí está, Señor, mi pecado. Tal vez su pecado ha sido inclinarse más ante su situación y no ante Dios. Su pecado ha sido tener temor al hombre y no tener temor a Dios. Hoy confesamos nuestros pecados porque tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Padre. Límpianos hoy en ayuno, en oración. Hoy te pedimos, Señor.
Que seas tú haciendo y descendiendo, Señor, sobre nuestras vidas. Yo le invito a que ahí en adoración a Él, usted le diga a Dios, hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, porque es verdad, Señor, es verdad que la casa no puede estar vacía, porque tú llegas a cada corazón, limpias la casa, y esa casa se debe mantener limpia para ti, Señor. Hoy limpia mi ser. Dígale a Dios, hoy limpia todo mi ser. Hoy, Señor, yo te pido que seas descendiendo en mí, Señor. Te anhelamos, oh, ven. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino se establecido en medio de este lugar. Amén. Señor, ven. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino se ha establecido en medio de este lugar. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Yeah. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí, oh Señor. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí, Señor. Ven, desciende. Hazlo aquí. Oh, Señor, que descienda el cielo. Se haga tu voluntad. Te anhelamos, te esperamos. Ven, desciende. Haz como quieras entre nosotros. Ven, desciende. Desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Dígale a Dios, ven. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende.
Así es, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Sé tú quien desciende en este lugar. El Señor está cerca de quienes lo buscan de todo corazón. Dígale a Él, amado mío, mi Dios, hoy yo te pido que tú desciendas en mí, Señor. Que seas tú llenándome de ese Espíritu Santo por el que tú, Señor, te entregaste, para que no estemos jamás huérfanos, porque Él nos dijo, yo te mandaré un consolador. Yo te mandaré quien te recuerde las palabras de mi Padre, y Él es el Espíritu Santo que está en este lugar. Porque usted no deja que a Él tome y domine su vida, sus pensamientos en esta mañana. Que tú puedas, Padre amado, hacer tu voluntad, así como lo haces en los cielos, también lo hagas aquí en la tierra. Y que seas tú, Señor, dándonos ese pan, ese alimento primeramente espiritual que necesitamos en esta mañana. Perdónanos, mi Dios, perdona nuestras fallas, perdónanos, amado Dios, y ayúdanos a perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Que tú nos lleves, Espíritu Santo, a vivir una vida de libertad y que cada mañana nos recuerdes que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo y por la eternidad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por ser maravilloso en nuestras vidas. Gracias porque grandes cosas y nos concederás grandes, Señor, portentos y prodigios, porque tú estás aquí, estás cerca de quienes te buscamos de corazón, Señor. Bendito eres en esta mañana. Nos quedamos en tu presencia. Nos quedamos en gozo, en alegría, sabiendo que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Buenos días nuevamente a este tiempo de ayuno, nuestro sexto día de este tiempo tan maravilloso en los que hemos aprendido mucho. Seguramente han sido temas que nos han desafiado, han sido reflexiones que han calado a lo profundo de nuestro ser y justamente el ayuno. El ayuno es para eso, el ayuno es para que podamos reflexionar, podamos arrepentirnos de ciertas cosas, de cambiar ciertas actitudes que realmente no nos permiten vivir en libertad. Empezábamos esta mañana con un famoso salmo, uno de mis preferidos y seguramente uno que lo sabemos y lo cantamos con mucho gozo, ¿cierto? El Salmo 126, em, bueno, lo cantamos, ¿no? El que dice, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y bueno, estudiando en qué contexto fue escrito este salmo, hay varias hipótesis. Una de ellas es que lo escribió Nehemías y Esdras cuando volvieron, ¿cierto?, a Jerusalén para poder reconstruirla. Otra hipótesis es cuando David tuvo que ser exiliado o voluntariamente salió de Jerusalén por la situación complicada, digamos, que vivía con su hijo Absalón, que quería tomarse el reino. Lo importante es que hagamos una reflexión sobre lo que significa muchas veces vivir en cautividad, ¿no? Yo creo que uno de los regalos más grandes y más importantes que nos ha dado Jesús es el poder vivir en libertad. Él siempre nos recuerda esto, siempre y constantemente nos dice, imagínense, una de las palabras más repetidas en la Biblia es no temas, no tengas miedo. A veces la cautividad en nuestros pensamientos, en la libertad que tenemos como personas, se da en estar demasiado anclados al temor, al miedo al mañana, al temor a que las cosas no salgan o simple y sencillamente quedamos anclados a situaciones del pasado y eso no nos permite vivir en libertad.
A mí me encanta que en nuestra familia en la fe promovemos algo importantísimo que seguramente no lo encontramos muy digamos, en la mayoría de cuerpos cristianos, y esto es el ejercer el liderazgo espiritual a través de conquistar para Dios. Hemos hablado de varios temas que nos hablan, ¿no? De cómo el plan de Dios es que nosotros seamos personas que sumemos, ¿no? Hablando de ser siervos de Dios, que sumen, no solo llevando al siervo de Dios a quien se dedica, digamos, a servir en este ministerio, sino usted sabe que usted es siervo de Dios en todas las cosas que hace. Y hablando de conquista, es necesario que nosotros nos tomemos del Espíritu Santo y de todo el paquete, digamos, que trae el ser llenos del Espíritu Santo cada mañana para poder conquistar. Y esa es, digamos, la parte más importante y fundamental que usted debe sacar de este tiempo de ayuno. Yo les voy a compartir un video que de una manera muy dinámica habla de cómo el Espíritu Santo está en este lugar y cuál es el propósito y cuál fue el plan de Dios al traernos al Espíritu Santo, digamos, para todos, porque uno de los regalos más grandes que sucedió en el momento en el que Jesús se entregó por nosotros, primero fue la redención de los pecados, la culpa, ¿cierto? Y todo lo que trae el pecado, la esclavitud que trae el pecado. Y después nos regaló al Espíritu Santo a todos. Algo que era, digamos, exclusivo para ciertos ungidos de Dios, ¿cierto? Lo hizo para todos. Y eso es importantísimo. Entonces vamos a ver este video en el que nos vamos a proyectar cuál es el propósito verdadero del que el Espíritu de Dios esté en este lugar y se mueva en este mundo. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios
habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Qué espectacular enseñanza, definitivamente una de mis favoritas y es algo que ustedes y yo debemos apropiarnos cada vez. El Espíritu Santo fue el regalo más maravilloso. Recordemos en la resurrección cuando Jesús se presenta a sus discípulos más cercanos. Fue ahí cuando por primera vez reciben ellos el Espíritu Santo. Entonces es importante saber que después en el Pentecostés, como lo vimos en el video, fue el momento en el que el Espíritu de Dios descendió para muchos, siendo judíos, siendo griegos, siendo, claro, fueron convertidas estas 3,000 personas a través de lo que los apóstoles vivieron. Pero es necesario entender que el regalo más hermoso de la resurrección, porque fue el Espíritu de Dios quien resucitó a Jesús, ¿cierto? Él nos ha dejado ese regalo maravilloso y por eso nosotros estamos, digamos, en este momento y estamos para conquistar. Ciertamente para el hombre es complicado hacer cierto tipo de cosas. Es por eso que cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, usted está capacitado para toda buena obra y esto es según lo que Dios ha planificado para nosotros, ¿cierto? Los hijos de Dios debemos estar permanentemente llenos del Espíritu Santo para trabajar mejor en lo que hacemos. Mire, el trabajo es un don de Dios. El trabajo es un don de Dios en el que nosotros nos desarrollamos tanto física como mentalmente y usted debe pensar en el trabajo en el que yo estoy haciendo, cómo puedo ejecutar mejor a través de ser lleno del Espíritu Santo. Hay una frase que vemos en pantalla que dice: la única manera de ser competitivos y mantener un balance en nuestras vidas no es trabajar más, sino trabajar mejor. En absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos, Dios nos llama a ver, digamos, hacer multiplicar esas oportunidades que Dios nos da y poderlas hacer crecer en absolutamente todo.
Recordemos una historia maravillosa que nosotros seguramente la hemos visto y es la historia de alguien que se enfrentó a una situación mucho más grande que él, hasta desde el punto de vista físico. Y este es David. David en Primera de Samuel 17 encontramos toda la historia de David enfrentándose a Goliat, ¿cierto? Y fue maravilloso saber que, por ejemplo, David estuvo em, en un momento preciso en el que Dios le manda, ¿no? A él a ver qué situación estaba sucediendo, ¿no? Mientras que él estaba desarrollando sus actividades normalmente, David fue mandado por su padre a, pues, ver cómo estaban sus hermanos en la guerra y él se encuentra con una situación, digamos, de desilusión, ¿no? Viéndole al ejército del Dios viviente, cómo ellos eran amedrentados, cómo no podían levantarse ante las amenazas de sus enemigos. Y entonces resulta que David nos enseña una cosa importantísima a través de la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Son tres palabras que estudiando la historia de cómo se enfrenta David a Goliat pueden, digamos, resumir lo que él pudo hacer a través de ser lleno del Espíritu Santo. Yo le digo una cosa, David fue puesto en esa situación por voluntad de Dios, ¿sí? Para demostrar una cosa que usted y yo tenemos que entender en esta mañana. David sabía que Dios le había preparado en aquellos momentos en el que él tal vez no era tomado en cuenta por su familia, por sus hermanos. David, allá en la soledad, en el campo, con sus ovejas, él entendió una cosa, que Dios era poderoso para librarlo de toda situación y le puso a enfrentarse a ciertos desafíos pequeños. Se enfrentó al oso defendiendo a sus ovejas, se enfrentó al león y allá en la soledad, digamos fuera de su contexto familiar, porque él le fue delegado simplemente ser un pastor de ovejas. Allá estando solo con sus ovejas, sin tener nadie más que lo defendiera, él entendió que Dios estaba ahí con él y que Dios era quien le capacitaba para hacer frente a toda situación. Él no sabía que en ese proceso en el que él estaba viviendo, él estaba siendo preparado para el rol para el que Dios le pondría más adelante. Él hacía un espectacular trabajo como pastor de ovejas, las defendía, las cuidaba, ellas estaban bien. Era un hijo, digamos, obediente, era un hijo tranquilo, no daba gran problema, hacía lo que tenía que hacer. Mas, sin embargo, David tenía un trato especial de formación de Dios, porque luego sería él quien defendería a su pueblo. ¿Por qué Dios escogió a ese pequeño pastorcillo ahí entre, digamos, tantas personas, para ser el descendiente, quien, bueno, le dio tremendo honor también de ser por el cual vendría el Salvador, nuestro Mesías Jesús en algún momento? ¿Por qué él escogió a David? Porque David entendió que no era por fuerza, no era por conocimiento, no era por estatura, no era por nada físico, sino en su corazón sabía que en las manos de Dios no habían límites. Y eso es algo que yo anhelo muchísimo, que cada uno entendamos, cada uno de nosotros podamos entender en esta mañana. No hay límites para quien sabe qué Dios tiene y a qué Dios nosotros estamos recurriendo esta mañana. Sí, a estas tres palabras son palabras que incluso en el mundo las puede ver la gente para trabajar de una manera mejor.
Pero yo no vengo ante personas que viven una vida normal y regular. Yo vengo ante personas que anhelamos vivir llenos del Espíritu Santo. Acabamos de verlo, el Espíritu Santo está para darnos vida, porque el ser humano ha creado un caos. Y usted mire qué caos que hemos creado como seres humanos, los conflictos que se viven internos en casa, en la sociedad, los que se viven externos, el mundo entero, el clima, ¿cómo está? Miren, nuestro país, el Ecuador, está viviendo una situación gravísima con estos cortes de energía porque no hay suficiente agua para que los generadores eléctricos puedan funcionar en su regularidad para un país de 14 o 15 millones de personas. Miren, es necesario que usted entienda que hay caos, pero usted debe apropiarse del Espíritu Santo. Usted sabe que por lo contrario, usted también tiene potestad para deprimir al Espíritu Santo, quiere decir para que usted, el Espíritu que mora en usted, sea apagado, porque no lo deja surgir. Mire, es importantísimo que yo tenga confianza, confianza en lo que Dios está haciendo en mi vida en este momento y para lo que Él me está preparando. Mi confianza no es en mis fuerzas, claro, mi confianza es en Dios, que Él tiene el control y que yo pueda hacer frente a cualquier tipo de situación. Mire, David dice que tomó su callado en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en la mano y se fue hacia el filisteo. David en este punto se acerca al rey, el rey lo ve, tuvo miedo por él, Saúl seguramente ni siquiera creía en él, le quiso poner la armadura de los guerreros, no era necesaria esa armadura porque no es lo que nosotros podemos ver exteriormente. Él tomó en sí estratégicamente las cosas y las herramientas para las que Dios le había preparado. Entonces usted debe apropiarse. ¿Cuáles son las cosas que Dios ya le ha venido preparando para hacer frente a esas circunstancias? Muchas veces no entendemos por qué ciertas circunstancias nos traen, nos mueven, ¿cierto? De nuestra zona de confort y a la final es para que nosotros podamos desarrollar esa fe y esas habilidades que Dios nos ha dado para hacerlas. Entonces usted no tenga miedo a ser entrenado por Dios para grandes conquistas. Usted deje que Dios pueda entrar en lo profundo de su ser y a decirle, yo soy un barro en tus manos, moldéame como tú desees, Señor. Porque a veces cuando Dios, cierto, pone su mano en nuestras vidas, y a veces hay cosas que se deshacen, ¿no? Se deshacen. Como cuando Dios le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero y mira. Y entonces Jeremías ve al alfarero y entonces el alfarero toma una vasija de barro y en sus manos se deshizo. Y él quiso hacer una cosa nueva. Así nosotros a veces tenemos que dejar ciertas cosas que no nos convienen. A veces debemos cambiar hábitos y seguramente constantemente estar mejorando, porque eso hace parte de una formación en la que yo pueda hacer frente a diferentes cosas. ¿Qué estaba viendo David? David estaba viendo un pueblo absolutamente derrotado. El ejército del Dios viviente, ¿cierto? El ejército del Dios viviente. A mí me llama mucho la atención cuando David ve a su gente. Imagínense un ejército derrotado emocionalmente. Y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Les está recordando, así como yo quiero recordarle a usted, que usted es hijo del Dios viviente. Usted no tiene un Dios de tradición, usted no tiene un Dios que está ahí sentado en el cielo y no hace nada al respecto de su vida.
Usted tiene un Dios vivo y tiene que acostumbrarse a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cómo no vamos a ver milagros cuando estamos, cierto, bloqueados y encerrados en situaciones? Estamos para ver esos milagros de Dios, en el que no hay por qué temer ni amedrentarse. Si usted sabe que tiene ese Dios vivo, que Él está aquí, está cerca de usted y le está hoy recordando que estamos para vivir una vida de milagros, que a veces cuando no hay respuesta, a veces cuando hay bloqueos, yo realmente es en ese momento en el que me debo levantar estratégicamente, hacer las cosas y poder avanzar, porque de lo contrario viviré siempre en derrota, ¿cierto? A la final, David era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Su palabra lo reflejaba cuál era su convicción y su confianza más grande. David añadió, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. David no veía al filisteo como el gigante, ¿no? Que estaba delante de él. Él no vio su situación física. Él vio que Dios lo iba a librar, porque Dios lo había entrenado. Dios lo había preparado para librarlo de las garras del león. Usted imagínese enfrentarse a un león y no minimice enfrentarse a un león, porque enfrentarse a un león tampoco, imagínese, debe ser fácil. O un oso, él ahí todo lindo, pequeñito, ¿no? Pero Dios le enseñó que él debe moverse, pero que tiene una cosa sobrenatural, es el favor de Dios. Yo le digo en esta mañana, usted tiene el favor de Dios. Usted tiene el favor de Dios. Convenza su corazón de que Dios es el que pelea por usted. Ahora, usted, si le ve a Dios como el que está en contra suyo, o sea, es muy difícil enfrentarse a una situación. Porque a veces tenemos un concepto tan equivocado de Dios, de que Dios es el que le quita, Dios es el que le puso en esa deuda, Dios permitió que perdiera ese trabajo. Hay cosas que en la soberanía de Dios suceden, sí, pero hay cosas que son fruto de nuestras decisiones y déjeme decirle que por su mayor parte lo son así. Ahora escoged pues el bien y no el mal, porque delante de nosotros Dios nos pone. Ese es el libre albedrío, la libertad de poder escoger. Y por eso nos dice, aquí te presento, delante de ti está el bien, delante de ti está el mal. Escoge el bien para que puedas estar feliz en esta tierra. Tomemos buenas decisiones. Tomemos decisiones en las que yo pueda consultarle a Dios, Padre, ¿es esta tu voluntad? Porque si a usted le sale mal, entonces lo primero que va a decir es tu culpa, Dios, que no me estás bendiciendo, que no me escuchas. Entonces yo le invito a que usted sea radical en sus decisiones. Tómese y ciñase del poder del Espíritu Santo para ser radical en las decisiones que usted toma como padre, primeramente. Sea radical en la vida de sus hijos, porque usted les ve equivocarse. Yo no les voy a decir nada porque no quiero conflictos. Yo no les voy a decir nada porque a la final son decisiones de cada uno. Oiga, usted jamás va a dejar de ser padre o madre. Usted es padre y madre por delegación de Dios desde niño, desde que Él le permitió y tener el don de generar una vida por don de Dios. Oiga, su ministerio más grande es su casa. ¿Cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos a enseñarles principios de Dios, a enseñarles la Biblia y decirles, este es el bien que tú debes escoger, no el mal? Ese es su trabajo y usted será preguntado y tendrá que rendir cuentas al final por el rol que usted ha hecho como padre, como madre, como hija. Nosotros somos hijos y estamos llamados a cuidar y a honrar a nuestros padres. Tomemos decisión de ser hijos que honren a sus padres con sus labios en primer lugar, con sus acciones, con sus bienes. Ese es otro rol que le ha dado Dios. Dios nos ha dado muchos talentos. Los talentos no son solo habilidades, son ministerios, digámoslo de esa manera. El ministerio de su casa,
en el que está llamado usted a edificarlo, a hacer que crezca, multiplique y sea, digamos, expandido. Lo mismo en su trabajo, lo mismo en su empresa, lo mismo en lo que usted haga. Al final tendremos que rendir a cuentas y Dios nos dirá, ¿y qué has hecho con esto? Hijo bueno, siervo fiel. No, yo tenía miedo. Yo no me levanté, no pude. Me escondí. Como esposo me escondí. Como esposo no pude dar las instrucciones para edificar mi casa. Como esposa no pude ser ayuda idónea porque no quería conflictos. No quería yo tener conversaciones que me ayuden a solucionar los problemas. No quería tener un proceso pastoral que reedifique mi matrimonio. Tuve miedo, me escondí y pretendí que nada estaba sucediendo. Lo mismo es en cada una de las cosas, familia. Yo le invito a que usted se tome, sea lleno del Espíritu Santo y se tome el rol que Dios le ha dado como líder espiritual, como líder de su casa, como líder de sus hijos, porque sus hijos no son, no son crecidos en la sociedad en la que usted creció. Ahora los padres tienen miedo a los hijos, tienen miedo de decirle las cosas a los hijos. Antes era el padre que decía y se hace así y basta. Ahora, con mucho amor y mucha sabiduría, usted ejerza el rol que Dios le ha dado. Usted con amor y sabiduría ejerza el rol que le dio Dios al interno de este ministerio. ¿Por qué no dar lo mejor al Señor? ¿Cierto? Si Él nos ha dado absolutamente todo. ¿Por qué no estar presente lo más temprano, ayudar en las reuniones? ¿Por qué no orar por nuestros ministerios que se están desarrollando? ¿Por qué no, pues, empezar un proceso para pastorear a más personas? ¿Por qué no hacer un tiempo de oración en casa y en familia para que podamos estar cada vez más personas llenos de Dios y se cree esa armonía que Él tanto ha querido desde el inicio? Ese es el diseño original, familia. Yo les invito a que entonces en esta mañana podamos darle gracias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, haz que yo sea un hombre, una mujer llena de tu espíritu. Hoy, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias. Gracias por haberme hablado, Señor. Llenarme de tu presencia. Porque tú eres Dios en mi vida. Tú eres quien me enseña, quien me capacita. Pero aún Dios te recuerda hoy que no es en tus fuerzas, que tú debes andar. Mira la hormiga, que no tiene jefe, que no sabe, pero él trabaja, trabaja organizadamente, trabaja con decisión, preparándose para los días en los que no podrá tomar alimento. Así Dios, tú nos llamas a trabajar definidos, Señor, con objetivos claros. Si hoy hay desilusión en su corazón, si no sabe a dónde ir, si no sabe qué es y cuál es el punto de todo esto, hoy dígale a Dios, anhelo, Señor, que tú me permitas ver a dónde tú me estás llevando, que tú me permitas a través del Espíritu Santo ser un hombre visionario, ser una mujer visionaria en donde vea que no hay nada imposible para ti, mi Dios. Porque eso fue lo que demostró David. ¿Por qué David estaba en ese momento de derrotar al filisteo? Pues fue porque el ejército del Dios viviente necesitaba saber que Él es poderoso para derrotar toda situación. Y entonces Dios te dice, camina y anda, porque así como David derrotó al filisteo, usted puede sobrellevar esa situación. Porque no hay, Señor, condenación más a través de ti, Señor Jesús, en la cruz. Nos has dado libertad, nos has dado perdón, nos has limpiado, nos has sanado. Ahora, ¿por qué te condenas a ti misma?
¿Por qué te condenas a ti mismo? Eres tú mismo el que se lleva a una mente de cautividad que no conquista ningún monte porque todos son demasiado grandes para él. Dígale hoy a Dios, perdóname, Señor. Hoy derrama tu Espíritu Santo, Padre amado, para que podamos apropiarnos de cada rol al que tú nos has preparado para hacerlo. Deje a Dios que le fortalezca y no sienta más inadecuación cuando usted levanta la voz, cuando usted dice no está bien, cuando usted dice basta, hasta aquí llegaron mis derechos. No se siente inadecuado porque Dios le respalda en esta mañana y Dios le ha dado ese rol para que pueda en él usted crecer y ser edificado. Padre, capacítanos, síñenos de ti. Recuérdanos cada mañana estar llenos de tu Espíritu, Señor, porque no hay, Señor, más sufrimiento en tu presencia, Señor. Llévate el sufrimiento, el desasosiego, la desilusión, Señor. Llévate la falta de fe, Señor, en esta mañana de ayuno. Te clamamos por ver milagros, Señor. ¿Acaso Dios no te podrá dar un contrato, una casa o mejor salario? ¿Acaso Dios no podrá sanar tu vida, tu familia, tu hijo, tu hija? ¿Cuál es el problema y el imposible que tú pones delante de Dios y le dices, Dios, esto es demasiado grande? No, Señor, cambia nuestra visión. Cambia la visión escasa de pobreza, Señor. Cambia la visión de sentirse inferiores incluso a los italianos, Señor. Quita eso de tu pueblo, porque no podemos sentirnos inferiores, Señor. Acá nos has traído para llevar luz. ¿Acaso la luz se debe esconder? No, la luz está en lo alto para iluminar a muchos. Y que hoy, Señor, nos des de nuevo de hablar de ti, Jesús. Que hoy no nos detengamos ante la necesidad de hablar y esparcir vida en este lugar. Hoy te clamamos por esta Italia donde tú nos has traído, Señor. Dígale a Dios, úsame para hacer luz por donde yo vaya. Úsame para hablar sin temor, sin miedo. Úsame, Señor, para yo crecer, porque la fuente de tu estabilidad no es tu trabajo. La fuente de estabilidad no es el dinero, porque mañana no hay trabajo ni dinero, entonces ¿dónde está tu corazón? La fuente de vida es solo Dios y Dios se ocupará de todas las cosas. Pero ¿acaso Él verá fe en la tierra? Tú nos pides fe, Señor. Yo te clamo que hoy renueves nuestra fe, que enciendas, Espíritu de Dios, la fe en el corazón de cada uno de tus hijos que hoy te clamamos. Que tú bendigas esta ciudad, porque usted la bendice, dependerá también la paz nuestra en este lugar. Bendice, Señor, Milano, bendice cada ciudad en donde estamos tus hijos, Señor. Hoy te pedimos que tú bendigas nuestros países, que tengas misericordia del Ecuador, Señor, que tú bendigas Colombia, que tú bendigas Venezuela, Señor, bendice el Perú, amado Dios, bendícenos, Padre, y que seas tú poniendo paz en Israel. Bendice Israel con tus labios, te bendecimos, Jerusalén, ciudad santa, sea la paz en ti. Seamos prosperados quienes te amamos porque buscamos tu bien. Hoy nos presentamos delante de ti, mi Dios, a que nos llenes, a que seamos, Señor, hombres y mujeres, que llevemos la bandera del reino de los cielos por donde vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Amén. Y buenos días a todos. Recordarles que el día de mañana tendremos un cierre espectacular de ayuno a las 6 de la mañana y yo les invito a que se prepare porque vamos a cerrar en alabanza y en gloria a nuestro Dios que es maravilloso. Dios les bendiga, familia. Un abrazo grande.